¿Qué tal? Hoy es domingo. Voy a publicar esto, después me siento a escribir la editorial para el blog. Pero a raíz de los sucesos que están ocurriendo en Santiago de Estero, en el Estero, en Añatuya, lo que pasó con ese padre cargando a la criatura, las reacciones posteriores, el avance en la sectorización de nuestros chicos y el adoctrinamiento sobre las criaturas con los deditos en B, la remerita de la cámpora, los libritos, rompecabezas, en fin, toda esta parafernaria fascista que caracteriza a los gobiernos kirchneristas. eh, Me acordé de una cosa que estudié hace muchísimos años. Eh, A mí me hizo entender las matemáticas una profesora que desde acá, que ya no está entre nosotros, le mando mi homenaje, la profesora Landaburu, profesora del secundario de Domingo Faustino Sarmiento, que nos dijo, para entender las matemáticas se entiendan la filosofía. Pero yo tenía que memorizar la teoría de los polinomios. Después entendí, muchísimos años después, lo que me quería decir. Después de leerlo a Newton en matemática, y básicamente después de leer a Banten Russell. Por eso yo quería empezar la pequeña charla de hoy con la tercera ley de Newton. Si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza, una acción, ésta reacciona contra aquel con otra fuerza de igual valor y dirección, pero en sentido contrario. Es decir, Newton analizaba que la fuerza se detenía si algo se le interponía y que ejercía una fuerza de igual presión con sentido contrario. ¿Qué tendrá que ver esto con la política? Muchísimo. Maquiavelo había hablado ya previamente de este tema cuando hablaba de los límites del poder y la violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Estos muchachos van a seguir avanzando mientras se lo permitamos. Literalmente es así. Mientras que permitamos que en La Plata los chicos le pongan remeritas que digan la cámpora y le hagan hacer así, mientras permitamos que se los adoctrine, mientras que no revisemos la currícula que ABC, que es el link de la Dirección Provincial de Escuelas, publica todos los años, que es la guía para los maestros en primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto y séptimo, que seguramente ni saben los padres que existe tal instrumento. Y controlando los cuadernos de los chicos, los contenidos curriculares, los contenidos del secundario, los contenidos de sociedad y Estado, los contenidos de historia, revisando los contenidos. Esto es una responsabilidad de los padres. Ahora, esto significa que los padres tenemos que entender que el colegio una ayuda a la instrucción de nuestros hijos. Le estamos construyendo el futuro y no un depósito. Muchos padres, lamentablemente, independientemente de su condición social, consideran el colegio un depósito, donde va el chico X horas por semana para que ellos puedan desarrollar actividades profesionales o simplemente tomar sol. Salir a trabajar, como mucha gente sale a trabajar, manda a sus chicos viviendo en la provincia de Buenos Aires a las escuelas de doble turno del sistema de Cava para poder trabajar, en muchos casos en el servicio doméstico, de cajeras en supermercados, en las más variadas actividades profesionales o no. Pero yo quería reflexionar brevemente sobre esto. Esta gente va a seguir avanzando hasta que los limitemos. Pero limitemos en serio. Y esto va para la política. Porque a mí me da la sensación que la política, sobre todo la oposición, pelea dentro de un espacio que le permite el oficialismo.
Cuando la lógica de Maquiavelo y la lógica de la política es que el campo de batalla sí lo plantea la oposición, no el oficialismo. Pero acá los roles están cambiados, porque hay un referee, un jugador número 16, como diríamos en el rugby, que juega en contra. Ese árbitro son los medios de comunicación, que nos dicen ellos, en complicidad con el oficialismo, cuál es el ring o la cancha donde debemos desarrollar nuestra actividad política. Yo lo que les pido desde el retiro a los que tienen deseos de hacer política, de representarnos, salgan del ring que les propone los medios y el oficialismo. Planteen ustedes su propia agenda. Y su propia agenda tiene que ser la agenda de la sociedad, muchachos y chicas. No es el pañuelito verde, no es la tontería, son problemas concretos. Son el daño que la escuela pública de la provincia de Buenos Aires está ocasionando a nuestros chicos desde preescolar hasta séptimo grado y continúa en la escuela pública del secundario si logran terminar el secundario. Y es el daño que le producen en las escuelas públicas de la capital los maestros y maestras sindicalizados que desde una izquierda boba, tonta y básicamente corrupta plantea una currícula que está absolutamente alejada de las necesidades de los chicos. Plantean una currícula básica porque ellos son básicos. Tenemos una educación primaria y secundaria pobre. Llegó el momento que lo reconozcamos. Es pobre. Tenemos docentes que van de una escuela a otra, que se pasan más tiempo en un colectivo que en una clase. A esas chicas y a esos muchachos no le podemos pedir capacitación. Hay que invertir en educación. Yo lo que les digo a la oposición, muchachos, hay que invertir en educación. Y si arrancamos de una base mala, lo que tenemos que plantearle es, bueno, vos querés ganar una moneda más, capacitate, flaco, pero el certificado no me lo trae una universidad de los porteros. A mí el certificado me lo trae una universidad pública. En serio. Por lo tanto, lo que les pido es que vamos a leer y memorizar la tercera ley de Newton. Y seamos nosotros la reacción con igual impulso y igual fuerza, pero en sentido contrario. Porque si no, corremos riesgo, serio riesgo, de volver a perder otra generación. En los 70 se nos trataba de convencer de que la única solución era la lucha armada, que la democracia era burguesa, que la democracia no solucionaba nada, que la democracia era todo lo mismo, que terminaban negociando entre ellos, porque terminaban negociando entre ellos. Y que las Fuerzas Armadas eran un efector del poder utilizada por la burguesía política para hacerse del poder, cosa que también era cierto. Y que la revolución venía de la mano de las ideas de ultraizquierda con el fusil en la mano, lo cual no era cierto. Porque eran tan burgueses como los que criticaban, porque todos terminaron viviendo en París o en Barcelona, ninguno se fue a Libia, salvo a entrenar. A Malta no iban a entrenar a Libia, enfrente. Entonces, yo lo que quiero es que no cometamos el mismo error y esta vez somos una generación que lo conoce porque lo ha vivido. Lo ha vivido, Lilita se lo debe haber estudiado, nosotros lo vivimos. Macri lo debe haber estudiado, se lo deben haber contado porque estaba en otra historia, nosotros lo vivimos, lo sangramos. Entonces, lo que les pido a las fuerzas políticas de la oposición, y estos tipos como Pichetto me van a entender, Mario Negri me va a entender, los tipos, los sub 70, para dar un número, nos vamos a entender mirándonos a los ojos.
Nosotros no podemos permitir otro avance por debilidades, corrupción o cobardía. Porque si no fuimos cobardes, corruptos, cuando teníamos 20 años, ¿qué lo vamos a venir a hacer cuando tenemos 60, 70? No, muchachos. Es el momento de que dejemos el legado. Por lo menos yo he decidido, cuando me vine a vivir a Jujuy, con mis hijos ya grandes, criados, con nietos, venir a escribir mi legado. Pequeño, insignificante, para que mis hijos y mis nietos el día de mañana, cuando me escuchen o me lean, digan, ¿este era el abuelo? ¿A este decían el loco? ¿El que no se corrompía? ¿El que no aceptaba cargos por dinero? Alguien lo tenía que hacer. Me tocó hacerlo a mí. Les mando un abrazo enorme, buen domingo para todos.